estamos esperando al vicario de la diócesis de Getafe, porque estas conferencias que el Centro Tierra Santa lleva haciendo ya al menos 4 años, a veces pues en parroquias, a veces en nuestra sede, y desde luego pues con muchísimo amor, con mucho cariño, pues hemos ofrecido también estas conferencias a la diócesis de Getafe, que es ahora mismo donde yo me encuentro como delegado de la Custodia de Tierra Santa, como representante legal, y aquí trabajando también pues, con Monseñor Ginés, que es el obispo de Getafe, que es mi obispo, y hemos querido ofrecer también esto pues, como un seminario a la Universidad Juan Carlos I, a la Orden del Santo Sepulcro, Caballeros y Damas del Santo Sepulcro. De hecho, uno de sus miembros va a participar también dando una conferencia. Yo les doy la bienvenida a todos. Estoy muy contento además de ver a nuevos amigos, pero también no a viejos amigos, sino a personas de las que, bueno, llevamos disfrutando muchos años una amistad en Jerusalén, en Damasco, por todo el mundo prácticamente. Pero creo que todos estamos aquí con añoranza, sintiendo mucho también esa falta de volver a Tierra Santa. Pues han sido 2 años de una sequía también. Por supuesto, la pandemia ha traído muchísimas malas noticias. Pero también tengo que decirles que hoy precisamente hablaba con el director del Christian Information Center. Es la entidad de la Custodia de Tierra Santa que controla todas las visitas a los santuarios, controla también todas las peticiones, las reservas para celebrar misa en los santuarios. Este mes de octubre tenemos más de 30 grupos que visitarán Tierra Santa y que ya han pedido celebraciones eucarísticas. Para el mes de noviembre hay casi 60, con lo cual pensamos que poco a poco todos vamos a poder volver a Tierra Santa. Yo voy a ver si está el vicario conectado. Sí, Aquilino. Creo que sí, entonces le vamos a dar paso. Bueno, está Jesús, que es ahora mismo el delegado de Cultura de la diócesis, así que también nos puede dirigir un saludo en cuanto les demos paso. Sí, Aquilino. Ya puede hablar Jesús. Pues nada, muchísimas gracias en primer lugar Aquilino y muchísimas gracias pues a todos los asistentes. Cuando hace ya unos meses, hablando con Aquilino, nos decía también pues, la posibilidad de poder colaborar con él en este curso que quiere impartir y que es una manera también de conocer esos orígenes de nuestra fe, esos orígenes de nuestra revelación y esos orígenes de nuestra existencia, ¿no? Antes ese quinto evangelio. Nosotros también hemos querido colaborar junto con la custodia y junto también veremos también pues a María José y junto con la Orden Ecuestre de Santo Sepulcro, pues en dar a conocer esta realidad. En nombre de don Ginés, que junto con el vicario general de la diócesis están fuera en este momento, pues queremos agradecer a todos su participación y queremos agradecer también pues, a Aquilino que durante estos días nos quiera ayudar a conocer, ¿no? Esa Tierra Santa. Agradezco también de manera particular a todos los asistentes pues de la Universidad Rey Juan Carlos y de otras universidades que se han querido también sumar pues para conocer pues esta realidad, ¿no? Esta realidad de nuestra fe. La Universidad Rey Juan Carlos también le agradecemos, reconoce este curso dentro de ese convenio que tiene entre la diócesis de Getafe y la Universidad Rey Juan Carlos, pues reconoce también este curso que nos va a impartir Aquilino pues, con ese crédito y de nuevo queremos agradecerle a la universidad pues esa ayuda que nos presta y esa ayuda que nosotros también prestamos, ¿no? Bueno, pues para concluir, gracias de nuevo Aquilino y gracias también pues a la custodia, gracias también a la Orden del Santo Sepulcro. Muy bien, pues de nuevo vamos con todos los que estéis aquí oyéndonos y os vamos a hacer una breve presentación sobre lo que van a ser estas conferencias.
Nosotros retenemos muy importante, sobre todo las personas que hemos vivido en Tierra Santa, que vivimos ahí, que desarrollamos una pastoral. Creemos que es muy importante que la gente entienda lo que la Tierra Santa significa, no solamente por ciudades como Jerusalén, Belén, Nazaret, no solamente por lugares que para las religiones puedan ser importantes. Es la tierra en sí, es esa extensión geográfica que ha ido tomando cuerpo, que ahora mismo nos aparece como si fuese un personaje más de la Sagrada Escritura. Y eso es lo que yo quiero compartir con ustedes. Lógicamente, cuando nosotros tomamos el texto bíblico en las manos, nosotros intentamos de alguna forma hacer una relación con la historia. Nosotros hemos tenido todos una educación escolástica muy racionalista y pensamos que todo tiene que ver con la historia de los hombres. La Tierra Santa nos ayuda a entender que en realidad nosotros estamos hablando de la historia de la salvación. La historia de la salvación no tiene por qué tener un personaje ficticio o un personaje real. A veces el agiógrafo, el escritor bíblico, los escritores bíblicos van a utilizar metáforas, van a utilizar personajes de otras épocas y los van a encuadrar todos en unas situaciones muy determinadas para que Dios pueda revelarse a cada uno de nosotros. Eso es lo que nosotros queremos ver, cómo Dios se ha revelado también en esa tierra, cómo la revelación se apoya en la tierra que hoy llamamos Tierra Santa. Nosotros vamos a ir poniendo una serie de imágenes, algún vídeo también sin sonido, en el que yo también les voy a ir comentando. Pero en esta primera conferencia sí queremos hacer, fíjense, un repaso a todo el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta llegar a las puertas del Nuevo Testamento, hasta los últimos profetas, hasta Malaquías. Todo el texto del Antiguo Testamento vamos a dar una visión a través del marco, del espacio geográfico que ocupa la Tierra Santa. En la segunda conferencia vamos a continuar, pero ya vamos a centrarlo en la figura de Cristo, porque van a ver cómo todo el paso de los patriarcas, el éxodo desde Egipto a la Tierra Prometida, la fundación de la profecía, de la monarquía, toda la historia de Israel está justamente ahí, apuntando a la encarnación de Cristo. Y por eso en la segunda conferencia vamos a descubrir los santos lugares de una forma muy diferente. Lugares pequeños, porque no tienen grandes basílicas, santuarios que a veces ni tan siquiera visitamos, pero que tienen un significado muy grande, muy fuerte. También las imágenes que el Evangelio nos está sugiriendo, que veamos, ya vamos a ver alguna, como el Monte Tabor, que también se encuentra en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, y vemos cómo interacciona con las personas que están alrededor de él o que suben a esa montaña sagrada. Una vez que ya tengamos el Antiguo y el Nuevo Testamento encuadrado en este espacio geográfico, vamos a ver cómo precisamente ahí nace la Iglesia. Una Iglesia primero que es judeocristiana, una Iglesia que todavía está dentro de la sinagoga, donde todavía se titubea sobre esos nuevos neófitos, esos conversos que vienen del mundo pagano, del mundo griego, del mundo latino. ¿Cómo se estructura esa Iglesia? ¿Cómo la tradición judio-cristiana enlaza con la Iglesia en sí? Esa Iglesia, la Iglesia universal, que ha tenido sus fracturas, que a través de diferentes concilios, pues una parte ha ido quedando anatematizada. Entonces, desde los concilios de Nicea, de Calcedonia, pues ya empieza una fractura en la Iglesia y nacen las iglesias, todas ellas presentes hoy también en Tierra Santa, no únicamente en Jerusalén, en el Santo Sepulcro, donde son muy visibles, sino extendidas con sus fieles desde Armenia, Georgia, el gran patriarcado maronita, el patriarcado armenio de Antelias, armenio occidental, las iglesias presentes en Siria, en Jordania, la gran iglesia de Alejandría, en Egipto, y por supuesto la iglesia madre de Jerusalén. Estas iglesias lo vamos a ver el 1 de diciembre en esta quinta conferencia, que hoy son una minoría. Son las iglesias de los infieles, las personas que han vivido durante 2 milenios en esos territorios, pero que hoy se encuentran en medio de un mar de Islam, de la religión mayoritaria en el Medio Oriente,
cómo son esas iglesias, cómo viven los cristianos actualmente. Conociendo todas estas iglesias, vamos a centrarnos en la iglesia llamada Iglesia Latina, la Iglesia Católica Romana, que una vez tenía expresión en lengua latina, hoy en las lenguas vernáculas, sobre todo el árabe, también el siríaco, también el armenio. Pero, ¿cómo es esa presencia hasta nuestros días? ¿Cómo se han ido fundando pues, diferentes instituciones, como la Custodia de Tierra Santa, a la que yo pertenezco, como posteriormente, hace apenas un siglo y algo, el Patriarcado Latino, y como también hay instituciones, aquí nos hablará María José, Dama del Santo Sepulcro, como hay instituciones como la Orden de los Caballeros del Santo Sepulcro que ayudan a mantener la presencia cristiana en Tierra Santa. Así es que, sin más, nos vamos a concentrar en esta geografía, la geografía de la revelación. Yo les voy a ir poniendo una serie de imágenes a través del PowerPoint. Sí. Entonces, les comparto, a ver si por aquí me deja. Esto parece ser que no va a ser. Como haber avanzado. Haber avanzado. No me acuerdo dónde lo he visto. No. Tú no lo puedes poner. Sí. A ver, un momentito. No. Bueno, parece que estos medios a veces no quieren funcionar. Sí, ahora estamos. Bien, como pueden ver, esto es una representación de la Tierra Santa, de lo que hoy nosotros llamamos Tierra Santa. En realidad se representa el mar Mediterráneo, después está la gran llanura de Sharon, está en la parte norte de Galilea, lo ven ustedes hacia la derecha del mapa, en la parte superior, está la llanura de Jezreel, el valle de Jezreel. Está, por supuesto, la cuenca del río Jordán, que nace las fuentes del Jordán. Bania es un lugar maravilloso y, por supuesto, va tomando todas las aguas pues, de la cordillera llamada el Sheikh, ¿no? En el Líbano, y desciende hasta el lago Jule, el lago Tiberias, y llega hasta el Mar Muerto. Y tienen toda la zona que es la Transjordania, que hoy pertenece a la actual Jordania. Esta es la zona en la que se desarrolla la historia de la revelación. A veces se amplía un poco más, pero va a ser el centro de todo lo que nosotros veamos. Desde el norte hasta el desierto del Sinaí son 300 kilómetros. Y desde el Jordán hasta la parte del Mediterráneo apenas 60. Si ven esa sección transversal de la Tierra, se dan cuenta como, por ejemplo, nosotros tenemos a la izquierda el mar Mediterráneo, la llanura filistea, porque los israelitas nunca fueron un pueblo navegante. El Mediterráneo estaba dominado por los fenicios y estos pueblos del mar que vienen de las islas griegas. Después tenemos esa llanura de la Sefelá, que llega desde la llanura costera, desde la llanura de Sharon por el norte, y va hacia la región de Judea, que es un poco más elevada. Vuelve a bajar hasta el Mar Muerto, baja unos 500 metros bajo el nivel del mar, y de nuevo vuelve a subir en lo que ahí está indicado como tierra de Moab, pero que es la actual Jordania. Entonces, esta es un poquito la orografía que nosotros encontramos. En el norte nosotros tenemos montañas más grandes. Piensen en el Líbano, en el Antilíbano, piensen en el Monte Hermón,
esa montaña del Sheikh, llamada en árabe, como da el agua, el único agua prácticamente, el río más grande de esta zona, que es el Jordán, un río pequeñito. Pero estas montañas, el Hermón tiene casi 2.800 metros. Estas montañas van bajando, se van haciendo más suaves y tenemos, por ejemplo, el Carmelo, los montes Gilboa y el monte Tabor, que es la última montaña de Galilea, que apenas cuenta con 588 metros, 10 metros más que el monte Carmelo. Después se abre esa llanura de Sharon hacia la costa, Esdrelón por esa parte del monte Tabor de Galilea, y llegamos a las montañas de Judea, que no son tan altas. Jerusalén pues apenas tiene unos 600 y pico metros, 700 metros le podemos poner. Entonces, digamos que la geografía es muy pequeña. Es una geografía muy familiar, por eso en un peregrinaje se puede recorrer. Pero en esta geografía nosotros de pronto enmarcamos el libro del Génesis. No aparece, no se nos habla. Génesis empieza contando la creación, después vemos cómo se crea el género humano y después automáticamente se pasa al diluvio, Adán, Eva, sus hijos, el diluvio, y el diluvio nos deja una 10ª generación. Noé tiene varios hijos, tiene 3 hijos, tiene a Sem, y de Sem tenemos a Taré, un tal Taré, padre de Abraham. Y es ahí donde toda la historia da un giro. Se pasa de hacer una descripción de la creación, se pasa de describir el diluvio, para comenzar a hablar de que Dios se está revelando, de que Dios está eligiendo a unas personas y de pronto esas personas comienzan a tener un culto monoteísta. Entonces, hay un cambio total en esa gente, Abraham, sus familiares, esas tribus. Ese hecho del monoteísmo las diferencia de todas las culturas y de todos los pueblos con los que conviven, de todos los pueblos que tienen alrededor. Entonces, es muy importante saber de dónde viene Abraham, dónde surge la figura de Abraham. Nosotros conocemos por el texto bíblico que Abraham se nos dice que estaba ubicado su demora junto a su padre en la región de Ur. Pero la Biblia no solamente nos dice Ur, la ciudad, sino que nos habla de Ur Kasdim. Kasdim quiere decir Ur de los caldeos. Entonces, tradicionalmente, sobre todo con los descubrimientos de los grandes zigurats, de la gran cultura mesopotámica a finales del 1800, a principios del 1900, siempre se ha situado ese Ur de los caldeos, donde lo ven ustedes ahora en el mapa, en Irak, en esa zona muy fértil, muy rica, al sur del río Éufrates. Y entonces siempre la tradición nos ha dicho cómo Taré, Abraham, saldrían desde Ur y se dirigirían al norte de Mesopotamia, a la ciudad de Harran. Ahí en Harran, Taré va a fallecer y Abraham, junto con su sobrino Lot, con las familias que pertenecen a ese clan, van a comenzar un peregrinaje. Van a descender hacia la ciudad de Alepo, la ciudad de Hama. Estas ciudades de Siria son ciudades que siempre han estado pobladas. Son unas ciudades muy importantes. Fíjense donde señala el dedo este de Chipre, ahí está la ciudad de Ugarit, una ciudad importantísima, una ciudad-estado que era tan fuerte que mantenía relaciones de tú a tú, por así decirlo, con los faraones de Egipto, con el imperio egipcio y con el imperio asirio, que tenía esa capital en Asur. Una ciudad-estado tan poderosa, con unas relaciones comerciales tan importantes, que llegó a tener un archivo impresionante, un archivo que nos ha llegado ahora. Y ese archivo refleja, son tablillas cuneiformes, refleja cómo era su lengua.
El ugarítico es una lengua semítica que nos ayuda muchísimo a entender el hebreo más arcaico. Entonces, nos ayuda también a entender el significado de muchas palabras dentro del texto bíblico. Alepo, además, ha sido siempre una ciudad muy, muy rica. La ciudad de Alepo dependía de Ugarit. Incluso ahora, en estos momentos en los que ha pasado una guerra terrible, parece que está retomando su mercado, sobre todo de telas, la gran producción de telas, la producción de jabón de Alepo. Un poquito más abajo de Alepo, justo enfrente de Ugarit, está Hama, una importante ciudad. Es muy conocida por sus norias, muy fértil esa ciudad. Y después Damasco, la ciudad de Damasco, que es la capital del mundo más antigua en cuanto a población se refiere. Siempre ha sido capital y siempre ha estado poblada. Por lo tanto, esta es la región por donde Abraham va a penetrar hacia la tierra que un día él considerará la tierra prometida. ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros tenemos que tener en cuenta que estas distancias que pensamos que Abraham ha recorrido son muy grandes. Hay que tener en cuenta que este sería el recorrido marcado en rojo, el que tendría Abraham. Entonces, si Abraham iba a ir a la tierra prometida, debería de haber seguido el itinerario dibujado en azul, porque es el itinerario que hacían las rutas caravaneras. Todas las rutas caravaneras partían de las ciudades, ricas ciudades de Mesopotamia, llegaban a Mari y desde allí atravesaban el desierto sirio para llegar a Damasco, pasando por Palmira, el gran oasis, una ciudad verdaderamente impresionante, riquísima. Incluso hoy en día todavía se conserva el anfiteatro, los grandes paseos. Fue destruido en la guerra por este Daesh, su gran templo. Pero este es el paso natural que debería haber seguido Abraham. Abraham, en cambio, llega hasta Haram, en el norte. Digamos que da toda una circunvalación innecesaria para llegar ahí, tardar mucho más tiempo. Por eso, nosotros tenemos que tener en cuenta lo que nos dice la Escritura y lo que nos habla también la geografía. Fíjense, yo he señalado en este mapa dos emplazamientos: Ur Kasdim y Haram. Cuando nosotros tenemos dos ciudades, y una es más grande, más importante que otra, les pongo un ejemplo. En España tenemos una ciudad que fue capital imperial llamada Toledo. Y en Ohio también tenemos una ciudad mucho más pequeña, no con tanta historia, que también se llama Toledo. Esta ciudad de Toledo es conocida como la Toledo de Ohio. Por eso, en todos los mapas, en todas las descripciones, encontramos Ur, sin ningún apellido. Pero cuando hay una ciudad repetida, hay que especificar. Por eso tenemos Ur Kasdim, Ur de los caldeos en el norte. Es muy posible que Abraham viviese ahí, en ese Ur. Porque está muchísimo más cerca, porque no hay que atravesar ningún tipo de desierto. Porque desde allí es mucho más fácil descender a Haram. Desde ahí se sigue Alepo, Hama, Homs, Damasco, y se llega hasta Siquem, lo que nosotros llamamos Hebrón. Por lo tanto, esa ruta de Abraham es una ruta que él va a hacer seguramente siguiendo lo que tenemos señalado en este mapa. Y si ustedes piensan, incluso tomando el texto bíblico, hay varias veces que esto se dan pistas muy pequeñas que pasan desapercibidas. Pero, por ejemplo, cuando Abraham quiere casar a su hijo Isaac, envía a su criado, a Eleazar. Envía a su criado y dice: ve a la tierra entre los dos ríos. Dice Aram Naharayim, entre los dos ríos. Los dos ríos son el Tigris y el Éufrates, porque este Ur septentrional del norte se encuentra entre los dos ríos, mientras que Ur, la gran ciudad de Mesopotamia,
se encuentra al sur del río Éufrates. Y esto también lo encontramos después en el libro de Jueces, en el capítulo 5. Se nos dice cómo el criado de Abraham fue al norte del río Éufrates, más allá del río Éufrates, Eber, y llegó hasta la ciudad de Ur. Por lo tanto, esta ciudad que nosotros señalamos en el mapa sería donde estaría Abraham. Pero lo importante de esto es ese viaje. En el momento en que Teré, el padre de Abraham, muere en Harán, Dios habla a Abraham y le dice: sal de ti. Nosotros siempre entendemos sal de tu tierra, pero esa palabra lej lejá, sal de todo lo que tú tienes, de esa protección de parientes, de todo. Sal y ve a la tierra que yo te voy a dar en heredad. Entonces, esto es lo que ya a nosotros empieza a llamarnos la atención. Dios quiere establecer una alianza con Abraham y le va a prometer una tierra pero no para él, una tierra que habrá de poseer su descendencia. Por lo tanto, son dos promesas: la tierra y una descendencia inmensa. Piensen que los judíos siempre van a decir en su tradición: Abraham Avinu, nuestro padre, porque ellos se consideran descendientes consanguíneos de Abraham. Ellos consideran que Abraham tiene Isaac, Isaac tiene Jacob, Jacob tiene 10 hijos y de esos 10 hijos descienden las tribus de Israel. Ellos son descendientes directos de Israel. Nosotros, cristianos, no podemos decir que nuestro progenitor biológico es Abraham, pero también nos hacemos a este judaísmo, porque el cristianismo nace del judaísmo, y como consecuencia natural del advenimiento del Mesías, también consideramos a Abraham padre de los creyentes. Y por último, el Islam. El Islam va a situar a Abraham en esa cadena de profetas que van desde Adán y que finalizan en Mahoma. Por lo tanto, las tres religiones monoteístas nos rehacemos, nos remontamos a Abraham. Este Abraham que recibe esta señal para dirigirse a la tierra de Canaán y hace ese descendimiento. Fíjense también en esto, cómo Dios elige un lugar verdaderamente rico, un lugar impresionante. Esto que yo les muestro ahora es la mezquita de Abraham en la ciudad de Urfa. Urfa es la actual ciudad donde estaría Haram, estaría también ubicada esta Ur de los caldeos, pero esta Urfa, conocida como Urfa por los cruzados, es una ciudad verdaderamente maravillosa, es una ciudad llena de agua. Sea para Abraham, sea como en el caso de Moisés, que también vamos a ver después, les hace salir de tierras que son enormemente fértiles, les hace atravesar desiertos para llegar a esa tierra que, como hemos visto, apenas tiene 300 por 60 kilómetros, una tierra donde las montañas más altas tienen 588 metros, una tierra que sí, la Escritura nos dice que emana leche y miel, pero no hay grandes ganados, no hay grandes superficies de cultivo, no hay grandes ríos, no son el Tigris, el Éufrates, el Orontes, el Nilo. Es una tierra muy modesta, pero es una tierra que está encerrando un misterio muy grande, el misterio de la revelación de Dios. Por eso Abraham desciende, llega hasta Siquem, llega hasta Hebrón, y allí comienza pues, a sentarse, a ver dónde puede estar. Sus familiares empiezan un nomadismo por toda la región del Negev, que hoy es el desierto, pero piensen que en épocas anteriores, esto nos lo muestran, por ejemplo, las ciudades nabateas, Avdat, por ejemplo, que vamos a ver después, tenían una gran producción vinícola. Había una gran agricultura en esta zona, el clima ya tuvo que haber cambiado y por eso estaban mucho más secas. Pero Abraham se encuentra con toda esta familia suya en el Negev.
ha conocido Haram, ha conocido Hebrón, se ha establecido, ha acampado entre Betel y la ciudad de Ai. Betel, que después será muy importante por su santuario. Pues ya vamos conociendo esa geografía bíblica. En este nomadismo que él tiene en el Negev, también interactúa con las tribus que hay ahí, con las ciudades. Fíjense cómo se nos dan también nombres de diferentes ciudades en la Biblia, ciudades que no llegamos a comprender, que no llegamos a conocer a veces. Y en estas ciudades también vamos a ver, fíjense cómo está Betel, la gran ciudad de Betel, Ai, Salem, Belén, Mamre, cerca de Hebrón, pero sobre todo estas ciudades del sur del Mar Muerto, Sodoma, Gomorra, Zoar. Aquí tienen una imagen del desierto, del Negev. Esto que ven es un wadi. Nosotros leemos en los Salmos, como los torrentes del Negev. Piensen que cuando llueve en Jerusalén todo el agua se precipita por estos wadis, formando grandes torrentes, a veces muy, muy peligrosos. Esta es la zona donde Abraham va acampando, en este desierto. Esta es la zona donde la Biblia nos da el nombre de 5 ciudades que están en el valle de Siddim: Sodoma, Gomorra, Atma, Cebolín y Zoar. Algunas de ellas ocultas por el Mar Rojo. Entonces, es en este lugar donde Abraham se va a asentar y donde se va a producir un hecho. Estas ciudades habían sido sometidas por el rey de Elam. El rey de Elam viene de esta zona también aramea de Haram. Y ahí Lot va a caer prisionero. Abraham va a tomar a hombres de su casa, unos 358, dice la Sagrada Escritura, y se va a dirigir al norte y va a plantear batalla y va a liberar a su sobrino. Entonces, vemos a Abraham que de pronto ha llegado al Negev, a este desierto, un desierto que también durante la época de lluvias tiene un periodo bastante fértil, sobre todo para que las cabras, que es lo que se pastorea, pues puedan pastar, puedan comer. Es una tierra muy hermosa, es una tierra donde se puede ver esa inmensidad de Dios, se puede ver su poder, se puede ver el silencio. Una tierra que se extiende hasta llegar al Mar Rojo, hasta subir esa gran cordillera del monte Sinaí muy grande. Una tierra que tiene también ciudades actualmente, ciudades balnearias, pero que también las tuvo en épocas más recientes, antes del periodo romano, del periodo bizantino. También teníamos ahí unas ciudades, teníamos asentamientos. Ciudades que, como se ven, pueden ver aquí al fondo, perdón. Como pueden ver al fondo, se ve la ciudad de Jericó. Ajá. Ahí pueden ver la ciudad de Jericó al fondo. Y esto es el Wadi Kelt, que baja más o menos desde la mitad del camino entre Jerusalén y Jericó. Desde ahí hay manantiales, son estas montañas que mueven muchísima, muchísima agua, y ese agua llega hasta Jericó. Entonces vemos cómo también la naturaleza se abre paso en esta geografía en la que Dios se va revelando. Lo que nos queda a nosotros de todo este desierto, de estas imágenes, es comprender cómo también Abraham va a llegar hasta este desierto, va a sentarse de alguna forma, pero también en esa interrelación que tiene con la gente, no solamente se va a dedicar a hacer la guerra, también se da cuenta de que Dios está extendiendo su mano. Por lo tanto, cuando termina la guerra con el rey de Elam, él se va a dirigir a la ciudad de Salem, donde el sacerdote rey de Salem, Melquisedec, va a salir a recibirlo, le va a ofrecer pan, le va a ofrecer vino, y Abraham le va a ofrecer el diezmo de todo lo que él mismo ha conseguido como botín, haciendo la guerra al rey de Elam y otros 4 reyes que con él se aliaron.
Es en este momento en el que Abraham también se acerca a ese sacerdocio. El sacerdocio de Melquisedec es un sacerdocio muy particular porque no conocemos el linaje de Melquisedec, de este personaje Malik, Melech, Tzedek, el rey de justicia. No conocemos su linaje, por lo tanto, no es como el sacerdocio judaico, abrámico, que descendía directamente de Abraham. Es por eso que los cristianos nos rehacemos a este sacerdocio, porque nosotros somos elegidos, no somos hijos de sacerdotes. Somos elegidos por Dios para llevar un culto, ese culto de Melquisedec. Y es aquí que Abraham ya conoce esa ciudad de Salem, la ciudad que después va a ser Jerusalén. Después de estar ahí en Salem, Abraham recibe la promesa de Dios de hacer de él un pueblo numeroso. Y es aquí cuando Abraham pues empieza un poco a ver cuál va a ser esa perspectiva de pueblo. Su mujer es anciana, toma a Agar, a su sirvienta, yace con ella, Agar queda embarazada, pero Dios le dice que no es ahí. No es ahí donde va a ser. Incluso cuando nace Ismael, Agar se fuga porque ve que Sara le trata mal. Y después ahí en la fuente, en el pozo de Lahai Roí, se le aparece el ángel y le dice que vuelva. Abraham tiene un hijo, Ismael. A Ismael se remontan los ismaelitas, todos los árabes. Agar, los agarenos eran una tribu beduina de esta zona del Negev. Abraham va a establecer también la circuncisión. Es la primera alianza. Y Dios le revela su nombre. El primer nombre que nos aparece, el Shaddai, el Dios de la montaña, el Dios de la estepa, si tomamos el acadio para compararlo. Dios se está manifestando a Abraham y le está dando su propio nombre. En ese lugar preciso, el lugar, esa tierra al que Dios la ha hecho venir. Después se suceden diferentes episodios, tenemos la destrucción de Sodoma, tenemos a Abraham en Gerar, tenemos el nacimiento de Isaac, Abraham, que también había pasado por Egipto, ahí también se nos dice algo muy importante en Egipto, y es que siguiendo la costumbre urrita de la alta Mesopotamia, de este Ur-Kasdim, el esposo, cuando está en un pueblo extranjero, adopta a la esposa como su propia hermana. Es lo que va a decir Abraham al faraón, que Sara es su hermana. Y es ahí la cólera del faraón por haberle hecho pecar. Pero todas estas relaciones que va intratejiendo Abraham se hacen siempre alrededor de esa tierra. Una tierra que ya se nos va quedando desde Jerusalén, Hebrón, al Negev. Y es ahí que se produce un hecho muy importante. Sara concibe, da un hijo, Isaac, y Dios de pronto pide a Abraham que sacrifique a su hijo en el monte Moria. Y ahí nos surge a nosotros una duda. ¿Dónde está ese monte Moria? ¿Dónde se encuentra el monte Moria? ¿Por qué sacrificar a su hijo en el monte Moria? Y esto es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Dios podría haber hablado a Abraham cuando estaba en Ur de los caldeos, en esa zona tan rica, en esa zona, como hemos visto, con tanta agua, con vegetación, rodeada de ciudades muy importantes como Harram, como Alepo, como Ugarit, ciudades poderosas, ricas. Podía haber hecho que Abraham fuese un gran pueblo en ese lugar. Pero Abraham le trae a una tierra a la cual no posee, a una tierra que él le va a dar en heredad, en herencia, para que sean sus sucesores los que posean esa tierra. Sus sucesores, él solamente cuenta con un hijo, y de ese hijo tiene que nacer numerosos pueblos. Y Dios le dice, toma a tu hijo, llévalo al monte Moria y sacrifícalo. El monte Moria va a situarse después, la tradición lo va a situar justamente en el monte del templo,
prácticamente donde podemos decir que hoy se yergue la cúpula de la roca, esa cúpula dorada de Jerusalén. El lugar donde los cananeos sacrificaban niños. Esto es lo que Abraham no entiende. Cuando Dios le habla y le dice, ve al Moria y sacrifica a tu hijo, él sabe perfectamente que el Moria era el lugar donde los niños eran degollados. Él no entiende por qué, si va a ser su Dios, por qué tiene que hacer también lo que hacen los otros pueblos. Y esto es precisamente la geografía la que nos dice que este lugar era tan especial, un lugar de sacrificio, un lugar que tenía que ser redimido. Por eso Abraham lleva ahí a su hijo y Dios detiene la mano. Es el ángel del Señor que detiene la mano de Abraham y le dice, mira, ahí hay un carnero. El lugar se va a purificar. Va a ser purificado para que sea posteriormente lugar de culto. Dios ha hecho venir a Abraham a una tierra semidesértica para comenzar a purificarla, para que en ese templo su propio hijo pueda ser circuncidado, se le pueda dar un nombre, para que ese templo después sea prácticamente donde desde los tiempos del rey Salomón la presencia de Dios habita. Y va a ser Cristo el que va a encarnar también esa presencia divina, hablándonos en el templo, enseñándonos en el templo. Por lo tanto, la historia de los patriarcas, que comienza con Abraham, que después de este sacrificio de un cordero en el puesto de su hijo, nosotros tenemos como Isaac se va desarrollando, como ya les decía, Abraham envía a su sacerdote a Arán Naharayim, ¿no? A Ur, entre los dos ríos, Aram, entre los dos ríos, entre Haram y Ur, para que vaya ahí a buscar entre sus parientes esposa, como muere Sara, también en Kiriat Arbaá, y Abraham adquiere la cueva de Macpelá para sepelir a su esposa, donde él mismo también va a ser sepelido, donde será sepelido Isaac, donde será sepelido Jacob. Y así, de esta forma, vamos avanzando en esta época de los patriarcas. Abraham, Isaac, Jacob. Jacob, que tiene 10 hijos, uno de ellos, José, que ocupa desde el capítulo 35 hasta el capítulo 50 del libro de Génesis. Prácticamente cierra toda esa época de los patriarcas. Y entonces vemos también de nuevo cómo ese pueblo ha ido creciendo, ha ido germinando en esa tierra que Dios entregó a Abraham como promesa. Fíjense una cosa maravillosa. El verbo creer en hebreo en realidad significa apoyarse. Por eso el verbo creer siempre tiene que ir con la preposición de, en, porque es apoyarse en. Nosotros también decimos creo en la iglesia, pero no decimos creo en ti, decimos te creo. Mientras que en hebreo siempre es creer en la persona en la que te apoyas. Creer en algo es apoyarse en algo. Abraham se va a apoyar en una promesa hecha por Dios y toda su descendencia va a ir multiplicándose, sobre todo en esta zona del Negev, en la zona que después nosotros vamos a conocer por fuentes bíblicas y fuentes extrabíblicas como la zona de Gosén. Esta zona de aquí, en el delta del Nilo, a ambos lados del canal de Suez, es la zona de Gosén. Ahí es donde se van a asentar en tiempos de José todas las tribus israelitas, también tribus cananeas. En la época de José, que se corresponde con la época de los Hicsos, son los faraones Hicsos, que eran unos faraones semitas. Por lo tanto, no eran extraños a los judíos. Y durante este periodo, este primer exilio, que es el exilio de Egipto, ahí también las dinastías Hicsos, que van desde el 730 hasta el 1575 a.C., van a permitir
que los judíos estén asentándose. Ahí está José, ahí están sus familias, ahí van a seguir los judíos cuando el gobierno de los Hicsos sea derrocado. Ahí van a llegar faraones como Tutmosis, como Ramsés, y ahí es donde se van a establecer esas ciudades granero, Pizón, Ramesés, esas ciudades donde después entra ya directamente el pueblo de Israel. Y es muy curioso, ahí les muestro unas excavaciones que están teniendo lugar también en estos momentos. Egipto siempre se está excavando. Hadi Nuwas, el gran arqueólogo egipcio, está todavía con excavaciones. Y debajo de esa ciudad granero de Ramesés se ha encontrado lo que se llama la ciudad de Avaris. Esa ciudad es mucho más antigua. Esa ciudad todavía no ha llegado a ser del periodo del Hierro ni del Bronce Medio, son ciudades más antiguas. Y esas son las ciudades, los poblados, los núcleos urbanos que estarían habitando estas tribus nómadas y seminómadas que llegaron en tiempos de José. Que desde esos faraones hicsos, las dinastías que van en el siglo XV y XVI a.C., después, en el periodo de Ramsés, que ya estamos en el 1290 al 1224, van a ser cuando esas tribus van a ser perseguidas, donde va a haber mucha más presión sobre esas tribus, porque ya los gobernantes no son gobernantes hicsos, no son gobernantes semitas. Por lo tanto, ahí va a haber un poquito de menos tolerancia. Pero es aquí ya donde entra otro personaje. Terminamos esa época de los patriarcas y entramos en esa época de lleno del exilio. El exilio donde Dios, además, va a establecer una nueva promesa. Si la primera promesa era dar una tierra y dar una descendencia grande, una descendencia incontable como las estrellas del cielo, como la arena de la playa del mar, ahora, ¿qué es lo que va a hacer Dios? Va a establecer que yo seré tu Dios y vosotros seréis mi pueblo. Por lo tanto, esa es la nueva novedad que se nos presenta. Moisés recibe de pronto ese mensaje de Dios. Moisés que se adentra también en el desierto. Moisés que llega ante esa zarza en el monte Sinaí, en el monte Joreb. Como vamos a ver, esos montes son montes muy amplios. Y es ahí donde de nuevo el pueblo decide ponerse en marcha. El pueblo va a salir desde Egipto y va a ir a una realidad muy nueva, que es la realidad del monte Sinaí. Un monte, un asentamiento. Aquí tenemos, este es el papiro de Brooklyn, del Museo de Brooklyn. Es un papiro muy interesante porque muestra de esta época que yo les hablaba antes, de los Hicsos, incluso de Ramsés. Son una serie de nombres. Estos nombres son nombres egipcios, pero hay más de 95 nombres de judías, sobre todo mujeres que trabajaban como parteras o que vivían en casas de egipcios. Esto también es la representación, tiene la transcripción arriba, la representación del río Nilo. Curiosamente en la Biblia, en las letras con que se hace Nilo y en vez de T, D, que también es dental, se corresponden con las de la lengua egipcia. No son, por así decirlo, no es una palabra hebrea. Tenemos varias inscripciones que nos hablan también de Israel. Esto es como se dice Israel, las tribus de Israel. Antes bien, esta escritura de Soleb nos deja una historia bastante particular, porque no se habla de Israel como nación. En realidad se define como las tribus de los Shashu, los nómadas de Yahvé. El pueblo de Israel es un pueblo nómada y así les reconocen los egipcios como los nómadas de Yahvé. Para nosotros, aquí tienen esta representación, es de un faraón que se encuentra en uno de los templos de Karnak
es el faraón Amenhotep III, y bajo su pie izquierdo se encuentra un nombre muy particular. Sabemos que este faraón es del siglo X antes de Cristo. Este faraón hace una incursión en tierras de Canaán. Dice que conquistó 150 pueblos, que son los que están abajo representados, y bajo su tobillo izquierdo señala algo muy curioso. Señala que ha sometido a las tribus nómadas, dice, del recinto de Abraham. El recinto de Abraham es la parte del Negev, que conservaba todavía ese nombre. Entonces, fíjense cómo la geografía, todavía pasando incluso un milenio, va conservando el recuerdo de Abraham. Esto que les dejo ahora es el monte Sinaí. Como ven, a veces hablamos de que Dios se manifiesta a Moisés en el Sinaí o se manifiesta en el monte Joreb. El problema es que nosotros pensamos en el monte Sinaí como si fuese el Fujiyama, como si fuese un único cono, una montaña, pero el Sinaí es prácticamente una cadena, es un macizo inmenso donde se alzan varias cumbres. Hay una que es mucho más alta. Y es por eso también que cuando Moisés sale de Egipto, cuando llega al monte Sinaí, cuando está con su pueblo acampado, prácticamente donde hoy se encuentra el monasterio de Santa Catalina, porque es la única llanura donde podría acampar un pueblo tan grande, él sube a la montaña y los israelíes no saben dónde está, porque no es una montaña que se pueda ver. Él se pierde prácticamente en este bosque de piedra. Es ahí también, este vídeo está tomado en el momento del atardecer. El momento del atardecer es un momento muy particular porque subiendo un poquito más arriba hay una vista de 360 grados, pueden ver el horizonte. El atardecer y el amanecer son verdaderamente mágicos en este lugar, porque se puede ver cómo el sol está surgiendo y cómo va cambiando todo el cielo en 360 grados. Se mire donde se mire, se ve el sol que llega. Es aquí donde se produce esa teofanía en el monte Sinaí. Es aquí donde Dios va a revelarse también a Moisés y le va a dar su nombre. Y también le va a dar una ley y lo va a constituir como pueblo. Y este pueblo de Israel, van a ver ahora cómo son las cumbres del monte Sinaí. Fíjense que son muy grandes. Esta es la gran cumbre, es el punto más alto del monte. Esto ya era descendiendo. Entonces, aquí, en este lugar, es donde Moisés recibe la ley y desde aquí parte con el pueblo dándonos también una serie de episodios, pues, el lugar de la tentación del pueblo, en hebreo Masá, donde el pueblo querella también, en hebreo Meribá, esos lugares donde se produce una acción del pueblo y van denominando a ese lugar y se nos queda exactamente como es ahora. Pasan por Mará, donde el agua era amarga, mur en hebreo, esa raíz, amargor, y llegan al final a esta fotografía que se ve un poco mal, lo siento, la tomé yo hace mucho tiempo. Eso es el monte Nebo. Es el lugar donde Moisés va a contemplar la tierra, pero no va a entrar. Es aquí que Josué toma el relevo para entrar en la tierra. Desde ahí, desde el monte Nebo, pues nosotros tenemos ahí colocados un santuario que pertenece a la custodia y desde ahí pues se puede ver, ¿no?, pues las diferentes ciudades en las diferentes direcciones. Fíjense cómo está Hebrón, el Herodium, Belén, Qumran, Jericó, Nablus, Ramallah, por supuesto Jerusalén, que está enfrente. Y es aquí donde aparece también el Negev, que es un lugar por donde los judíos de nuevo van a penetrar a esa tierra prometida, donde ya tenemos varias promesas. Una tierra, un pueblo muy grande. Yo seré vuestro Dios, vosotros seréis mi pueblo. Y aquí pasamos, con esa entrada a Canaán de Josué, a una especie de asentamiento, un asentamiento que no es bélico en un primer momento. Esas tribus que se han ido reuniendo en Cades Barnea,
en el Negev, junto con otras que no eran israelitas, pero que han ido penetrando entre las ciudades-estado cananeas, que se han ido asentando entre ellas, que a veces sí han tenido algún enfrentamiento bélico, como en Jericó, pero donde también se alzan a veces ciudades muy fuertes, como la misma Jerusalén de los jebuseos. Ese pueblo va a ir asentándose poco a poco y va a ir dejando de ser nómada para ser sedentario. Ese pueblo va a conocer lo que nosotros llamamos los jueces. Los jueces, para los judíos, en realidad son profetas. Los judíos pasan del Génesis de la creación a los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, José, y después pasan a los profetas, Moisés, todos los que nosotros llamamos jueces, Josué, después Samuel, por ejemplo, sobre todo Saúl y David. Y entonces entramos en un nuevo periodo. Patriarcas, jueces, y llega la monarquía. La monarquía que sobre todo va a tratar de unificar a esas tribus de Israel como una única nación y va a intentar de darles un lugar. Ellos han comprendido que tienen que hacerse con esta tierra donde todavía hay cananeos, jebuseos, donde están un poco asediados por amalecitas, donde están asediados por moabitas, edomitas, la gente que vive en la actual Jordania, y ellos poco a poco van a ir tomando posesión de esta tierra. Samuel va a ungir a David, pero ya teníamos a Saúl que gobernaba, y Saúl tiene en su corte de Gabá, cerca de Hebrón, en una montaña también, tiene ahí a David. David que se nos presenta en esta corte tocando el arpa. Bueno, describe el primer libro de Samuel, el capítulo 16, nos describe a David tocando el arpa en la corte de Saúl. El mismo David, que en el capítulo 17 da un gran discurso ante el ejército de Saúl y realiza la gran proeza de matar a Goliat. Y después se retoma a ese David, pero se planta el texto en el primer libro de Samuel, el primer versículo del capítulo 16, donde David cuenta una especie de vocación. Y ahí empiezan también los problemas entre Saúl y David. Empiezan los celos y empieza esta imagen que ustedes tienen ahí, en Gedi, cerca del Mar Muerto, uno de los wadis, de los torrentes del Negev, un lugar maravilloso, lleno de fuentes, donde David se va a refugiar de Saúl, donde David después va a llegar hasta los filisteos para hacer alianza con ellos. Y aquí nos deja el texto bíblico una imagen muy importante. Fíjense hasta qué punto la geografía se relaciona con la tradición bíblica, con la revelación. Dios dice a Saúl que vaya a hacer guerra contra Amalek, que se encuentra en el sureste de la tierra prometida. Pero Saúl no quiere. Saúl está pensando en perseguir a David porque tiene miedo que David le quite el trono. Y al final, moviendo sus tropas, hace que los filisteos entren ahí, en ese valle de Jezrael, es la llanura de Esdrelón. El valle de Jezrael penetra entre el monte Gilboa, que vienen ustedes ahí, hasta el monte Tabor. Por ahí entran los filisteos. El rey Saúl tiene miedo y quiere invocar a Dios, quiere que Dios le hable, pero Dios no le habla. Entonces lo que hace Saúl es ir a este lugar, el monte Tabor, un lugar donde siempre en su cima ha habido culto, donde hoy nosotros pues tenemos ahí la Basílica de la Transfiguración del Señor, porque Jesús va a estar también en ese monte. Este monte imponente, pero que tiene justo enfrente, en este lugar, el bosque de Endor. Saúl se mueve a pedirle a una pitonisa, a una nigromante, que invoque el alma de Samuel, para que pueda hablar con él, para saber qué va a suceder cuando él plante cara a los filisteos y luche con ellos. Pero fíjense lo importante que es aquí la geografía para nosotros. Este monte ha sido el monte
que durante generaciones y generaciones, no solamente entre israelitas, los cananeos ya tenían culto en sus alturas. Estas alturas eran buscadas por las tribus cananeas para hacer sacrificios, no solamente el monte Tabor, también el monte Carmelo. Y a veces incluso estos cultos a Baal van a enquistarse en la religión judía, van a enquistarse en el pueblo de Israel. Por eso el profeta Elías va a establecer esa competición de altares con sacerdotes de Baal, porque en ese monte Carmelo el culto a Baal de nuevo había reemplazado al culto de Dios Altísimo. Y en este monte también los cananeos rendían culto, y van a rendirlo también los israelitas. Es un monte que contiene esa presencia divina, es la última montaña de Galilea. Fíjense qué altura tan estupenda. Es ahí donde Jesús, también vamos a ver por qué en la próxima conferencia, por qué Jesús sube a este monte. ¿Qué enseñanza nos da este monte? Justo enfrente, Endor. Para ir hacia Endor, ¿qué es lo que hace Saúl? Da la espalda al monte Tabor. Da la espalda a Dios. Esto es lo que la geografía nos va enseñando. A cada paso, la geografía va marcando cómo es la revelación. Lo que no nos dice la Escritura de forma manifiesta, la geografía nos lo va sugiriendo. Samuel está dando la espalda a Dios, ha desobedecido a Dios y no ha atacado a Amalek. Ha desobedecido su propio mandato y va a consultar a una nigromante. Y para consultar a la nigromante, da la espalda a Dios. Por eso Dios no le está hablando. Por eso, cuando salga de aquí, Saúl va a ser sorprendido justamente en estos montes, en los montes Gilboa. Y él mismo, viéndose cercado, va a coger su espada, su lanza, y va a atravesar su pecho. Al final, es un mercenario de Amalek el que le retira la corona, el anillo, la capa, y se los lleva a David. Y David, nos dice la Escritura, cuando ve de pronto lo que ha ocurrido con Saúl, y también sabía que junto a Saúl estaba su hijo, Jonatán, del que David era gran amigo. Jonatán que renunciaba al trono para que David fuese rey. Entonces David, nos dice la Escritura, montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, como han caído los valientes en medio de la batalla. Estos montes, desde ese momento, no reciben agua. Y claro, ustedes me podrán decir, bueno, quizás es que esos montes son montes bastante secos, son montes que están frenando los vientos que vienen desde la parte del Mediterráneo. Seguramente. Pero la geografía de estos montes nos está marcando la revelación. David está llorando, o el escritor bíblico, el hagiógrafo, el autor bíblico, está poniendo en labios de David una realidad geográfica, geológica, que estos montes son montes estériles, son montes de roca, son montes que no reciben agua, y es ahí donde David pronuncia esa maldición. Se dan cuenta cómo estos montes, como el monte Tabor, los montes Gilboa, nos están acercando a la revelación para que nosotros entendamos lo tremendo del lenguaje bíblico, para que nosotros entendamos cómo desde el sur va a venir una única persona como mercenario y va a ser el amalecita, aquel a quien Saúl no había querido hacer guerra, el que le va a quitar la corona para entregársela al rey David. Estas montañas en el norte, las montañas del Sinaí, del Joreb en el sur, el desierto del Negev, todas estas montañas nos van delimitando cuál es la geografía de la actuación de Dios. Estas montañas nos tienen que llevar a un único punto. Un punto que todavía no habíamos podido meter el pie, que es la ciudad de Jerusalén, porque todavía era una ciudad jebusea, era una ciudad cananea,
en este peregrinar de Abraham por toda la tierra prometida, en este peregrinar donde Abraham lleva a sacrificar a su hijo, al lugar donde se sacrificaban niños y no lo sacrifica para purificarlo, en este lugar donde los hebreos después van a salir con esa promesa sinaítica, con esa ley, y van a entrar en la tierra, el lugar de Jerusalén todavía no pertenece al pueblo de Israel. No se ha cumplido la promesa de Dios. Y es aquí que entra David. David, que establece su capital en Hebrón, una capital, Benjamín tenía su capital en Gabá, Saúl era de la tribu de Benjamín, pero David es de la tribu de Judá y tenía su capital en Hebrón, una capital que está demasiado al sur para las tribus del norte, una capital de los que las tribus del norte desconfían, porque es de Judá, de la gran tribu, el león. Entonces David, ¿qué hace? Se va a acercar a la ciudad de Sión, a la ciudad de Jerusalén. Sión en hebreo, como en cananeo, como también en árabe, como en acayo, como en las lenguas semíticas, significa la parte alta, la cima de una ciudad, la cima bien protegida, la atalaya incluso. Entonces parte de ese significado primigenio de cima de montaña para después convertirse en atalaya, en fortificación. David va a tomar la ciudad de Jerusalén y va a hacer de ella su capital. Por eso Jerusalén es la ciudad de David. No solamente lo es Hebrón, no solamente lo es Belén, es sobre todo Jerusalén, porque Jerusalén le pertenece a David. Aunque si en realidad, aquí les dejo un mapa donde está el monte Gilboa, señalado, el monte Tabor en el norte, el valle de Jezreel, en toda esta llanura del Esdrelón. Y aquí tienen la ciudad Jebusea, la ciudad que va a conquistar David. Fíjense en la parte alta de la imagen, ahí es donde David va a situar su palacio. Esta imagen es en realidad una imagen hecha por computadora, por ordenador, donde está la orografía de Jerusalén. Así es Jerusalén. Estos son los montes que rodean a Jerusalén, los montes que los mismos salmos de Coré nos dicen, ¿no? Los montes ciñen Jerusalén, son como sus murallas. Esta es la ciudad que toma David y establece su palacio en la parte alta, no en la parte más alta, pero sí en la parte alta, urbanizada, de esa montaña que es Sión. Y ustedes me dirán, si esto es la montaña de Sión, la parte más alta, donde después se va a poner el arca encima, en esa tienda del convenio, y donde Salomón va a construir el templo, ¿por qué decimos nosotros, ven ahí la mezquita, la cúpula de la roca, vean aquí la cúpula de la roca, lo que queda debajo de la mezquita de Al-Aqsa, fuera de las murallas, es el Ofel, la ciudad de David? Me dirán ustedes, entonces ¿el templo dónde está? ¿En Sión o en el monte Moria? ¿O en los dos? El monte Moria, nosotros en realidad no sabemos muy bien su situación. Son cosas que a veces no se dicen, pero entendemos que el monte Moria sería el monte donde está situada la cúpula de la roca, lo que se ve ahora mismo de la cúpula de la roca. Entonces, nosotros tomamos la idea del monte Moria del Génesis, pero sobre todo es el libro de Crónicas el que nos dice que su ubicación estaba en lo que era la era de Arauná. La era de Arauná era el monte Moria. El monte Moria es donde se encuentra ahora mismo la cúpula de la roca. Y el monte Sión es el que viene desde el Ofel a donde está la mezquita de Al-Aqsa. Lo que hace Salomón para construir el templo es desmontar las dos cimas, el terreno lo mete entre una y otra y hace esa explanada del templo para construir el templo. Por eso Jerusalén es llamada Sión. No solamente ese monte, sino toda Jerusalén. La sacralidad de Jerusalén es la sacralidad del monte Sión. Jerusalén pasa a ser Sión. Los cristianos después vamos a considerar que Sión, esa idea de Sión,
esa altura estupenda era de alguna forma más alta incluso que el templo, y la vamos a situar hacia la izquierda de la imagen que ven ustedes. Ahora mismo les pongo el vídeo. Esto es la procesión del Domingo de Ramos. Están bajando, la gente está bajando el Monte de los Olivos. De donde sale la gente en la imagen, ahí al final está el Monte Sión cristiano, con la gran abadía. Esto es el Monte de los Olivos. El Monte Sión cristiano, con la gran abadía de la Dormición. Pero el Monte Sión es el monte donde subía la ciudad de David y donde se asienta el templo junto con la cima del monte Moria. Ven cómo Abraham lleva allí a Isaac para purificar ese monte que va a albergar el templo. Ven cómo David va a conquistar esa ciudad jebusea para dar una morada a Dios, para establecer allí su capital, para establecer la sacralidad de Sión. Cómo desde ese momento la imagen de Sión va a ser una imagen que nos viene dada por todos los profetas. Los profetas hablarán, por ejemplo, alégrate, hija de Sión. Cuando los judíos vuelven del exilio, inmediatamente debajo del templo van a fundar un barrio. Ese barrio se va a llamar Bat Sión, hija de Sión. La hija de Sión de las profecías tiene un lugar físico, son las faldas del monte Sión y representa esa reconstrucción. Por eso también el ángel Gabriel va a decir a María, alégrate. Porque de nuevo se está creando una nueva alianza, una promesa de reconstrucción para siempre. Fíjense cómo la imagen de esos montes que ciñen Jerusalén es una imagen además que nos habla de Dios. Esta imagen de Sión que tiene pequeños montes alrededor, Isaías 14 nos dice, Yahvé Tsebaot juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, se confirmará como lo he determinado. Quebrantaré al asirio en mi tierra y en mis montes lo pisotearé, su yugo se apartará de ellos y su carga será quitada de su hombro. Es como si el monte del templo fuese la palma de Dios. Y Dios protege su palma, Sión, con su propia mano. Sión es la fuerza de Dios Todopoderoso. Por eso los cristianos, repito, van a trasladar el monte Sión a este nuevo lugar, porque ahí estaba el cenáculo. Es la nueva Sión. Y cuando los frailes fuimos expulsados de ese convento en el 1551, nos llevamos los privilegios a esta imagen que ustedes ven. El convento del Santísimo Salvador, que es el cenáculo franciscano, es el Sión franciscano. De tal forma que esta iglesia que ustedes tienen no va a ser construida sobre tierra. Vamos a levantar un primer piso, porque el cenáculo está en la sala superior. Muy incómodo para subir y bajar, pero ahí está la sala superior. Este es el Sión, el nuevo Sión, desde el que nosotros, tienen ahí las cúpulas del Santo Sepulcro, servimos a esa basílica. Aquí tienen el campanario. Lauda Jerusalem Dominum. Loda Jerusalén a tu Señor. Y en el otro lado del campanario. Lauda Deum Tuum, Sión, Sión, alaba a tu Dios, porque es el nuevo Sión en el que nosotros nos hemos traído los privilegios del cenáculo. Esta es la torre blanca del convento del Santísimo Salvador y esto es el órgano de la iglesia donde también dice Lauda Sion Salvatore, Lauda Sion a tu Dios. Esto es una primera conferencia donde hemos intentado resumir todo el Antiguo Testamento, desde la llegada de Abraham, desde su salida, la localización de Saúr, de los caldeos, su peregrinar por toda la Tierra Santa. Dios lo hace dar vueltas una y otra vez, sin tomar posesión de esa tierra, preparando esa tierra para que una vez que el pueblo nacido de Abraham fuese un gran pueblo, Dios lo sacase de esa tierra de Egipto, otra vez una tierra fértil, con un gran río, lo hiciese atravesar una gran montaña,
a Abraham el monte Hermón, a Moisés el monte Sinaí, y le concediese otra promesa. Yo seré vuestro Dios, vosotros seréis mi pueblo. Y ahí sí, entran en la tierra, toman posesión de la tierra que David después va a concretizar en la ciudad de Sión, en la ciudad de Jerusalén, en la ciudad que encarna a Dios mismo. Su templo, el templo construido por Salomón, va a albergar la presencia de Dios, una presencia que nosotros vamos a sentir de forma más cercana, más humana en Jesucristo. Así es que yo les espero en nuestra próxima conferencia, que va a ser el día 20. Tenemos algunas preguntas, 3 preguntas me parece, entonces Luis me las va a leer. Yo les voy a pedir ahora que sean pacientes. En la próxima conferencia yo intentaré también, como ya no tenemos que hacer presentación ni dar paso a nadie, empezaremos directamente hablando de la llegada de la encarnación y su relación con la Tierra Santa. Lógicamente son lugares muy concretos y es una historia más pequeña. Son 3 años, no abarcamos 3000 años como esta vez. Vamos a escuchar las preguntas. Pregunta Francisco, ¿desde cuándo la región geográfica que actualmente es Israel recibe el nombre de Palestina? ¿En tiempos de Abraham este nombre de Palestina ya se conocía? La segunda pregunta, que también relaciona a Abraham, quedé con una duda. ¿Está aceptado que Abraham parte desde Ur Kasdim o de Ur de Caldea? ¿Por qué entonces la reciente visita del Papa Francisco fue a Ur de Caldea? ¿Quién es considerado como el personaje que consigue y penetra la tierra prometida, Abraham o Josué? Bien, lo primero, la denominación de la tierra es siempre quien la haga. Hemos visto de una forma muy rápida como, por ejemplo, los archivos o ese archivo de Soleb decía egipcio, ese cartucho, ¿no? Hablaba de los nómadas Shashu de Yahvé, la tierra de los nómadas Shashu de Yahvé. Otras fuentes egipcias nos van a hablar de Apiru. Es muy posible que Apiru sean hebreos, porque la P y la B son labiales, a veces se confunden, pero no dan una denominación a esa tierra. Esa tierra sobre todo es la tierra, el país de los cananeos, la tierra donde habitaban las tribus de Canaán, y en la franja costera, cuando Moisés sale de Egipto, no va por la costa, por lo que sería actualmente el paso de Rafah, que sería mucho más rápido, sino que él va descendiendo el Sinaí, porque ya estaban ahí los filisteos. Los egipcios continuamente están en guerra con los pueblos del mar. Filisteos van a dar el nombre después que van a adoptar los romanos, que llegan también por la franja costera, a esa zona y la van a rebautizar como Palestina. Entonces, estos nombres, la tierra de Canaán, la tierra de Palestina, la tierra de los nómadas Shashu de Israel. Fíjense el nombre que se va a repetir muchísimo en Génesis. En tiempos de Abraham se llama a esta tierra la tierra de emigración o la tierra de los inmigrantes, que es algo muy paradoxal, muy paradójico. O sea, hablar de la tierra de inmigración es algo pues que verdaderamente nos da una idea de lo que significaba para los primeros judíos, tierra de inmigración. Entonces, resumiendo todo esto, podemos decir que en el año 3000 a.C., esta tierra es denominada sobre todo como tierra de Canaán, al menos la parte central. Después la parte de Amalek, que estaba en el Negev. Y después comienza a llamarse de alguna forma la tierra de Israel en el momento en que entra Josué con todas las tribus y va forjando ese pueblo. Entonces es ahí donde las tribus mayoritarias, digamos que eran israelitas, y pasa a denominarse también tierra de Israel. Pero cuidado, los judíos van a nombrar a esa tierra por las tribus. Entonces, toda la zona de Jerusalén hacia el sur es tribu de Judá y de Benjamín. Y el reino de Israel, a la muerte de Salomón,
entre Roboán y Jeroboán dividen el reino en dos. Entonces, el reino de Judá va a ser con capital en Jerusalén, donde está la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, y el reino de Israel van a ser las otras 10 tribus. Entonces, su capital va a ser Samaria, destruida en el 722 por los asirios. Entonces, fíjense que no existe un nombre de Israel como tierra, sino del reino del norte, que es el reino de Israel. Por lo tanto, dependiendo la fuente y el momento histórico, lo vamos a llamar Canaán, Filistea, Palestina, tierra de inmigración, como nos dice Génesis en muchos momentos, tierra de Canaán, reino de David, reino de Salomón, reino de Judá y reino de Israel. Le vamos a ir dando diferentes nombres. ¿Quién entra? Yo les he dado una opinión mía que lógicamente tiene diferentes fuentes. Siempre va a haber un poco de debate, pero casi todos los arqueólogos y estudiosos actuales sitúan la Ur de los caldeos, de donde sale Abraham, en el norte, en la actual Turquía, lo que sería la Mesopotamia del norte, porque además ahí había caldeos, o sea, se hablaba, son lenguas diferentes a la lengua de los sumerios que están en el sur. Entonces, hay un hecho, sobre todo Wilson, cuando se realizan los grandes descubrimientos en Ur, en Irak, ¿no? Ven esos grandes figurats y dicen, bueno, esto es digno de Abraham. Entonces, hay que tener en cuenta que a veces la historia, con muy buena intención, se puede marcar de forma un poco errónea. Para mí es más lógico pensar en Ur de los caldeos, en esa Ur que yo les he mostrado, cerca de Haram, al norte de Siria. Actualmente la mayoría de los investigadores se decantan por esto. Tierra prometida a Abraham o Josué. La tierra prometida es una tierra que Dios promete a Abraham, pero que va a pertenecer a su descendencia. Como yo ya les he dicho, Abraham es padre de Isaac, que es padre de Jacob, que es padre de 12 hijos, que son las tribus de Israel. Lógicamente, Josué desciende de una de esas tribus de Israel, con lo cual es la descendencia la que toma posesión de lo que se había prometido a Abraham. Todo lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo con muchísimo amor, porque aquí en realidad hay dos protagonistas. Dios, que nos ha revelado por medio de su Hijo muchísimas cosas y una tierra impresionante, y todos ustedes, que nos siguen aquí en las conferencias, que nos siguen a través de las redes sociales, que nos siguen a través de las publicaciones, de la revista. Hay mucha gente a la que no pueden ver, pero a las que hay que agradecer, a todas las personas pues, del Consulado de Jerusalén, que nos ayudan muchísimo también, a la obra pía de los santos lugares, que ya les digo, desde ahora nos ha subvencionado la digitalización de toda la revista, que vamos a poner también a disposición de todos ustedes. Así es que muchísimas gracias por seguirnos en redes, en la revista, aquí, por aguantarme a mí esta más de hora y media que llevamos aquí de monólogo. Y de verdad, vamos a poner estas conferencias que estamos grabando, que estamos registrando, las pondremos en canal de YouTube. También se las vamos a dar a la Delegación de Cultura de la Diócesis. Fue una iniciativa de Monseñor Ginés, un gran obispo peregrino. Los obispos de España son muy peregrinos, la verdad, mueven muchos grupos a Tierra Santa. Él pidió a Jesús Folgado, que es el director, el responsable del área de cultura de la diócesis, hacer una conferencia para Semana Santa, y hablando con Jesús, pues salió también a hacer esto un poco más grande. Así que vamos a ponerlo todo en YouTube, vamos a ofrecerlo también a la diócesis de Getafe, al YouTube de la Orden de Caballeros del Santo Sepulcro. Si ustedes lo pueden compartir, pues también. Es sobre todo una vivencia personal, la vivencia de alguien que ha vivido en Tierra Santa. Quienes de ustedes hayan visitado esta tierra y han peregrinado habrán entendido muchísimo lo que significa el Negev, el Monte Nebo, el Monte Tabor.
todo esto. Y a quienes no hayan tenido ese privilegio, esa suerte de visitar Tierra Santa, anímense. Anímense cuando puedan. Los frailes llevamos allí 800 años esperándoles. Así es que bienvenidos todos. Que Dios les bendiga y muchas gracias.